Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Hoy vamos a romper, sin que sirva de precedente, el orden habitual temático de los vídeos. Siguiendo la actualidad, realizaremos un vídeo sobre energía nuclear, que desde hace unas semanas, y a raíz de los problemas de suministro energético que la guerra de Ucrania está produciendo en los países de Europa Occidental, está de actualidad, ya que para garantizar la soberanía energética, algunos países están volviendo a apostar por ella. Así que, volvemos a la ciencia. Desde el canal Ciencia, Historia y Deporte, con energía nuclear y su segunda juventud. Para empezar, tenemos que aclarar qué es exactamente un reactor de energía nuclear. Y eso solo lo podemos hacer si damos un pequeño repaso a qué es una reacción nuclear. Hay dos tipos de reacción nuclear, la de fisión y la de fusión. Las centrales nucleares actuales son de fisión nuclear, y de momento nos centraremos en ellas. La reacción de fisión nuclear tiene como objetivo separar el núcleo de un átomo para obtener así energía. ¿Cómo sucede esto? Bien, debemos recordar cuál es la estructura de un átomo. Está formado por un núcleo en el centro y una órbita de electrones alrededor girando sobre este, cual planetas orbitando alrededor del Sol. Y esta es una buena alegoría, ya que en cuanto a reacciones nucleares se refiere, el Sol es un experto, como veremos más adelante. El núcleo interior se compone de neutrones y protones, que se mantienen agrupados. Y esto es interesante, ya que si bien los neutrones tienen una carga neutra, de ahí su nombre, nadie se devanó los sesos para bautizarlos, la verdad, los protones tienen todos carga positiva. Esto genera un problema respecto a los conocimientos que todos tenemos sobre el magnetismo. Es algo bien conocido que los polos opuestos de un imán se atraen, pero los polos idénticos se repelen. Es decir, si acercamos dos imanes por sus polos positivos, se repelerán entre ellos e impedirá que los imanes permanezcan unidos. ¿Por qué entonces varias partículas cargadas positivamente como los protones no se repelen y permanecen unidos en el núcleo atómico? Y la repulsión electromagnética tiene lugar entre ellos, eso es una certeza. Lo que sucede es que hay otra fuerza que tiene más intensidad actuando sobre los protones que vence la repulsión y los fuerza a estar unidos. Esta recibe el nombre de fuerza nuclear fuerte y es transmitida por los neutrones. Esa es la razón para que estén en el núcleo, mantener este compactado y unido. Por eso existen en todos los átomos, salvo el de hidrógeno, porque este, al solo tener un protón en su núcleo, no sufre repulsión electromagnética. Esa fuerza nuclear es mucho más intensa que la electromagnética, del orden de 100 veces más intensa, y su único objetivo es retener a los protones. Lo que hace una reacción nuclear es aprovechar esa fuerza nuclear para generar energía aprovechable, y para hacerlo utiliza un principio sencillo de entender que trataremos de explicar con la misma sencillez. Imaginemos la repulsión electromagnética como una fuerza que trata de tirar de los protones para expulsarlos del núcleo, y la fuerza nuclear fuerte como una opuesta que tira de los mismos para mantenerlos donde están. Para reproducirlo, pondremos el ejemplo de una competición en que dos personas tiran de dos extremos de una cuerda. Mientras los dos tiran, se mantiene una especie de equilibrio, aunque uno tire un poco más que el otro. Pero cuando una de las dos suelta la cuerda, la que aún tira sale disparada en la dirección que empuja. Esto sucede
porque al desaparecer la fuerza que contrarresta, toda la fuerza que él aplica queda liberada y sale disparado en la dirección en la que empuja. Algo parecido pasa en el núcleo de un átomo, en este equilibrio entre la electromagnética y la nuclear. Son dos fuerzas que se mantienen en balance. Una se usa para vencer a la otra. Si de repente hacemos que la repulsión electromagnética desaparezca, toda la energía de la fuerza nuclear empleada para mantener unidos los protones se libera y puede ser aprovechable. ¿Y cómo se consigue eso? Pues rompiendo los núcleos de los átomos y dispersando los protones. Si estos ya no están juntos, no es necesaria la fuerza nuclear fuerte, y se libera emitiendo una gran cantidad de energía. Esto se consigue bombardeando el núcleo de un átomo con neutrones, lo cual, si el átomo es lo bastante inestable, lo que se conoce como elemento fisionable, se fisura en otros núcleos más pequeños, emitiendo energía, radiación y otros neutrones que son muy importantes para mantener la reacción, como veremos. El primer reactor nuclear fue creado en la Universidad de Chicago, en las instalaciones deportivas del campus, por cierto, concretamente en una pista de tenis indoor, por el físico italiano Enrico Fermi, en 1942. Este reactor, si bien estaba encuadrado dentro del proyecto Manhattan con el objetivo de desarrollar la bomba atómica, acabó siendo el prototipo de los reactores de fisión nuclear utilizados posteriormente. Para conseguir una fisión nuclear estable y aprovechable, se necesita crear una reacción en cadena. ¿Y qué es esto? Pues básicamente consiste en enlazar la fisión de los núcleos de tal manera que los neutrones liberados de las primeras fisiones vayan fisurando otros núcleos atómicos a su alrededor, manteniendo así un suministro de energía constante. Como material fisurable, normalmente se utiliza uranio 235 o plutonio 239. Estos son isótopos de los elementos uranio y plutonio, pero con un mayor número de neutrones, lo cual facilita la fragmentación del núcleo y que los neutrones extra activen la reacción en cadena, impactando con los núcleos de otros átomos. Así que, colocando en un reactor suficientes átomos de, por ejemplo, uranio 235, lo que se conoce como masa crítica, y bombardeando unos cuantos de estos con neutrones, tenemos una reacción nuclear sostenida que aporta energía por la liberación de la fuerza nuclear fuerte. Pero ¿cómo se aprovecha la energía liberada para producir electricidad? Pues por el mismo proceso que se genera en una térmica, pero en lugar de obtener el calor quemando combustibles derivados del petróleo, se hace con dicha energía. Es decir, se hace pasar agua por fuera del reactor para que ésta se caliente con la temperatura que se ha generado en él hasta convertirse en vapor. Este vapor alimenta y hace girar una turbina, que es la que genera la electricidad. Es un proceso bastante simple y muy eficiente. Pero ¿qué pasaría si se pierde el control de esta reacción y genera demasiada temperatura? Pues existen mecanismos para controlar la actividad y temperatura en los reactores. Estos básicamente son dos. El agua que circula por el reactor, que también puede ser un elemento refrigerante para evitar que la temperatura exceda los límites seguros. Este agua no entra en contacto directo con el reactor, se enfría con un sistema de intercambio de temperaturas parecido al que utilizan las neveras domésticas, y no es radiactiva. Por eso las nucleares están construidas cerca de mares o grandes ríos, ya que aseguran acceso a grandes cantidades de agua que pueden usar para refrigerar el reactor. Y por otro lado, las barras de control, que son unas barras que se introducen dentro del reactor y que están compuestas por materiales que absorben los neutrones, boro o cadmio. Esto detiene la reacción en cadena, ya que impide a los neutrones chocar contra otros núcleos al ser absorbidos por las barras. Pero ¿qué hay de la famosa radioactividad que desprenden las reacciones nucleares y de las que no hemos hablado hasta ahora?
Básicamente, la radiación que emite una central nuclear es de dos tipos. Radiación beta, a consecuencia de la fuerza nuclear débil, otra fuerza fundamental del universo, y que es la que emiten los materiales radiactivos por sí mismos. La presentan elementos con distintos números de protones y neutrones en los núcleos atómicos. Para igualar su número, los neutrones empiezan a emitir electrones, y así se convierten en protones, en lo que se conoce como desintegración beta. Es un poco más complejo que esta explicación tan simple, y también sucede emitiendo partículas de antimateria, pero eso es otra historia, quizá para otro vídeo. Es de peligrosidad moderada, aunque una gran exposición, o una gran cantidad de tiempo de exposición, puede ser letal. De hecho, Marie Curie o el propio Enrico Fermi fallecieron de cáncer expuestos sin saberlo a este tipo de radiación de manera prolongada. Radiación gamma. Letal, muy letal. Se produce porque los fotones producidos en un reactor nuclear son de altísima energía, y eso es, en esencia, este tipo de radiación, que tiene un efecto fatal si alcanza las formas de vida. No se puede obviar o negar que esto es un riesgo para los humanos y otros seres vivos. Pero no es menos cierto que las centrales nucleares presentan unas excepcionales medidas de seguridad para contener dicho peligro. La principal de ellas es la vasija, un contenedor que rodea el reactor de gran grosor construido con materiales que absorben la radiación. Tras esta se construye un edificio de contención, la famosa cúpula que puede observarse en la mayoría de centrales, construido con grandes muros de hormigón y acero como barrera extra ante un posible escape de la vasija o fallo de los sistemas de refrigeración. Con los años se han ido mejorando tanto desde el punto de vista de la eficiencia como de la seguridad, dando lugar a diferentes generaciones de centrales nucleares. Podemos distinguir básicamente 4 tipos: generación 1, 2, 3 y 3A. Las diferencias son básicamente en la manera de refrigerar el reactor y en los materiales y forma de introducir las barras de control. La primera generación son los originales reactores arcaicos creados en los años 50 y 60. La segunda son reactores mejorados producidos en los años 70 y 80. Los de generación 3 y 3A fueron construidos de los años 90 a la actualidad. Existe un proyecto de una cuarta generación de reactores refrigerados con metales líquidos, como sodio o plomo, llamados reactores de fusión rápida, que tendría como ventaja un mayor aprovechamiento del combustible nuclear, generando menores residuos. En España, las centrales nucleares pertenecen a la segunda generación, siendo diseñadas y construidas en los años 70 y 80, aunque modernizadas y mejoradas en seguridad diversas veces desde entonces para mantenerlas actualizadas. El eterno debate. ¿Son seguras las centrales nucleares? Para posicionarse en este punto, muchas veces nos olvidamos de los datos y basamos nuestra opinión en una cuestión filosófica o ideológica sobre la energía nuclear. Nosotros vamos a centrarnos en los datos para tratar de analizarlos con la mayor objetividad posible. En cuanto a accidentes importantes en centrales nucleares, podemos decir que son realmente pocos. Hay una escala que mide los accidentes de una manera objetiva, en función de su peligrosidad y consecuencias. La escala va de 0 a 7, siendo incidentes con algún tipo de consecuencia a partir del nivel 4. Desde el inicio del uso de la energía nuclear, solo han existido 8 incidentes que estén catalogados de nivel 4 o superior. Las escalas 6 y 7 son las únicas clasificadas como accidentes realmente importantes. Solo han existido 3 incidentes con estas clasificaciones, entre ellos, claro, el de la central de Chernobyl en 1985. Existe
También un índice para medir la seguridad de los distintos tipos de energías, calculando la cantidad de fallecidos a causa de este tipo de energía por teravatios producidos por ella. En esta clasificación, la energía nuclear es, con muchísima diferencia, la que presenta menos mortalidad. Si la comparamos con la energía derivada del petróleo, presenta una mortalidad 263 veces menor, con la biomasa 66 veces menor o con el gas 40 veces menor. Además, los sistemas de seguridad automatizados existentes en una central nuclear, que actuarían independientemente de posibles despistes o malas decisiones humanas, son punteros, de un nivel de exigencia altísimo. Sistemas de paro seguro automatizado, revisados y puestos a prueba de fallo de manera continuada para aumentar aún más la operación segura. Es cierto que el problema de los residuos nucleares de larga duración es otra de las fuentes de controversia, pero el almacenaje en cementerios nucleares seguros, alejados y bien blindados, debe resolver ese problema sin peligro para la población. Y recordar que se está trabajando, como hemos visto antes, con las futuras centrales de cuarta generación en la minimización de los residuos generados. Todos estos datos señalan en la misma dirección. La energía nuclear es muy segura. Tenemos muchos años y experiencia manejando nuestras centrales, muy elaborados protocolos y sistemas de seguridad, y unas estadísticas que la destacan como la energía más segura de todas. Por no decir que es un método muy eficiente de obtener grandes cantidades de energía barata que permite bajar las facturas de los consumidores sin depender de terceros países que puedan cambiar las condiciones energéticas. Somos conscientes de la inevitable asociación que se hace de la energía nuclear con las armas atómicas, y esto conlleva que tenga muy mala prensa, por no hablar de la inseguridad que genera la radioactividad, al ser una especie de veneno invisible. Pero por otro lado, no podemos ignorar lo que nuestro conocimiento nos dice sobre ella y su seguridad. No podemos olvidarnos en este vídeo, si de energía nuclear hablamos, de la que posiblemente, al menos esa es nuestra opinión, será la energía del futuro: la fusión nuclear. No vamos a explicar demasiado en profundidad cómo funcionan este tipo de reacciones, quizás sea el tema principal para otro vídeo, pero sí diremos que es básicamente replicar el tipo de reacción que sucede en el interior del Sol y de donde sale todo el brillo, calor y energía de este. Para ello, lo que hacemos es juntar dos átomos de hidrógeno que forman uno de helio al unirse. El hidrógeno no tiene neutrones, al no necesitarlos ya que en su núcleo no hay repulsión electromagnética. Pero el helio, que tiene varios protones en su núcleo, sí necesita neutrones para mantener la cohesión de este. Así que se usan unos isótopos de hidrógeno que contienen neutrones, llamados deuterio, hidrógeno con un neutrón, y tritio, hidrógeno con dos neutrones. Este proceso produce grandes cantidades de energía, pero en este momento no es factible, ya que, aunque sí se ha conseguido recrear las reacciones de fusión, se ha de aportar más energía para llevar a cabo la fusión de la que ésta produce, siendo hasta ahora muy ineficiente. Existen varios programas de desarrollo de reactores de fusión eficientes bajo el manto del proyecto ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, que hace seguimiento de los distintos tipos de reactores en desarrollo. Además, este tipo de reacción nuclear presenta dos grandes ventajas. Por un lado, el combustible, deuterio o tritio. Se puede obtener de lo que se conoce como agua pesada, la cual existe en grandes cantidades en los mares y océanos, ya que alrededor de 1 de cada 6.000 átomos de agua contiene deuterio. Y por otro, no genera ningún tipo de residuo, lo cual soluciona la polémica de cómo gestionar residuos nucleares y el miedo que causa su manipulación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y ayudado a conocer con un poco más de profundidad la energía nuclear, para poder valorar de una forma más objetiva
los pros y contras que esta presenta. Para el próximo vídeo, continuaremos con nuestra programación habitual de temas que hemos aparcado hoy con un vídeo sobre deporte. Los 10 mejores jugadores de la historia de la NBA. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo.